7:49 y está en los estudios del PP el congresista Carlos Brus, que ha presentado un proyecto de ley para vacar a los alcaldes, gobernadores y prefectos que den títulos de posesión a personas instaladas en zonas de riesgo. Díganos, señor Brus, estamos hablando más o menos de cuántas personas en esta situación y cuántos alcaldes podrían estar incursos en estas medidas punitivas que está usted concibiendo. Mire, lo que voy a decir es relatar qué cosa ocurre y una vez ya hablemos las cosas claras. Cuando ocurren, ¿dónde ocurren las invasiones? Donde hay terrenos libres. ¿Dónde hay terrenos libres? En zonas de riesgo, ¿no? Porque las otras zonas son terrenos que tienen valor y alguien las urbaniza. Entonces, esta gente con buena voluntad, digamos, porque no tiene otra alternativa, se asienta en zonas de riesgo y participan en una invasión. A las personas que participan en estas invasiones les cobran plata. 2.000, 3.000, 4.000, hasta $5.000 por partes, ¿no? Le va cobrando por partes. Y una de las partes está condicionada a un documento. ¿Cuál es? La entrega de la constancia de posesión. Y contra eso le hacen el último pago al que organiza esta invasión. ¿Quién da esas constancias de posesión? O los prefectos, o los gobernadores, o los alcaldes. Y eso después de 10 años ya es propiedad. Ahí después de 10 años que uno tiene constancia de posesión, ya tiene derecho por un título de propiedad. A pesar de que hay una ley que sí prohíbe dar título de propiedad en zonas de riesgo. Pese a eso, SUNAR da títulos de propiedad. Ha ocurrido, cada vez menos, eso sí ya está por lo menos normado, hay que cumplirlo, pero por lo menos con tu constancia de posesión tú puedes pedir luz, tú puedes pedir agua, y lo peor de todo es que te quedas a vivir ahí. Y ahora ya tenemos 100 muertos a causa de esa gracia. Entonces, le estamos proponiendo que no solamente sean vacados estas autoridades, incluyendo el prefecto que es nombrado por el gobierno, sería inmediatamente despedido, sino que además tiene responsabilidad penal por poner en riesgo vidas humanas. Y a ver si con esto paramos también esta mafia de invasión. Ha un callo, ¿no? Porque la asociación de alcaldes ha saltado hasta el techo. Sí, lo cual indica que muchos de ellos deben estar hasta la nariz. Me sorprende que esta reacción tan fuerte de la asociación de municipalidades y el presidente diciendo que esta ley es una porquería, que no sirve para nada. Si no sirve, no se preocupen, si no están dando condiciones. El fondo del asunto, me comentó un abogado, no es el régimen posesorio que abre la puerta a todo este tipo de cosas, que uno invade, saca un título de posesión y ya te dedicas a esperar a que tengan la propiedad. Me decía que el fondo del asunto era ese. Puede ser que haya que revisar todo el sistema, ¿no? Eso, me decía. Claro. Yo estaría de acuerdo también en eliminarlo, pero por lo menos hay que señalar la responsabilidad de quienes firman esas constancias de posesión y sabiendo que están en zona de riesgo, la siguen dando. Al precario lo volvemos propietario, ¿no? Claro. Bueno, ahora, lo que es verdad también es que aquí la gente se asienta en estos sitios no porque les encanta el riesgo, sino porque no tienen otra opción. Y ahí es donde el Estado está fallando y aprovechamos esta emergencia para que el Ministerio de Vivienda repotencie el programa Techo Propio, que con menos de $5.000, o sea, con $1.000, tendrías una casa propia de material noble con agua, desagüe, luz, título de propiedad en zona segura y que puede crecer. Mientras que con lo otro tú pagas hasta $4.000, $5.000 y solamente tienes un terreno que puede estar bajo el huaico en la próxima lluvias. Medidas complementarias. Marisa Glade me estaba contando que preside la Comisión de Vivienda, que por ejemplo Frente Amplio no tiene que ser el único grupo político, se pueden presentar otras iniciativas. Se está presentando iniciativas para poder hacer uso del terreno para vivienda social, para vivienda popular, porque tampoco tenemos grandes extensiones de terreno en Lima o en grandes ciudades. Por ejemplo, ¿qué pasa con terrenos del Estado que no están siendo usados? De entidades que finalmente no les han dado un uso. ¿Qué pasa con esas personas que pidieron en uso un terreno para algo y no le dieron ese uso? Debería revertir. Sí. ¿Qué pasa cuando el Estado decide que va a hacer una obra social y arranca la especulación de precios absolutamente insana en un espacio? ¿Se puede hacer algo al respecto? Sí, sin duda. Fíjate, ¿no? Efectivamente hay terrenos. El problema está que no tienen habilitación urbana, es decir, no tienen agua, luz, desagüe. Pero si le ponemos al que está al lado del río que se va a inundar, le ponemos a ese puesto. Por eso que pienso que en el tema de la reconstrucción, en aquellas zonas donde hay concentración de gente que ha perdido su vivienda, ahí el Estado tiene que empezar a hacer lo que se llama macrolotes, es decir, invertir como obra pública las obras de agua, desagüe y luz. Le habilitas grandes zonas de terreno y luego eso lo subastas al sector privado para que construya los programas Techo Propio. ¿Es cierto que el ejército es el gran terrateniente del país? Que tiene gran cantidad de tierra. Una vez me cuantificaron casi el tamaño de Lambayeque, ¿verdad? Que el ejército y sobre todo que es tierra muy valiosa, porque el ejército es el que tiene más tierra en el Perú. Las ciudades es el Meister hoy en día. Las ciudades han ido creciendo y el cuartel que antes estaba fuera de la ciudad ahora termina estando en el centro de la ciudad con gran extensión de terreno y muy valioso. Lo que costará pues el cuartel San Martín, pues ese metro cuadrado es el más caro del mundo. Toda la margen de
de derecha de Ancón, por donde está Piedras Gordas, es inmenso. Entonces, ahora, obviamente es un patrimonio de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y tampoco es que se los quiten. No, pero se perfectamente les compensa, ¿no? Efectivamente, se les da el justiprecio y ellos se les pueden mover a otras tierras más lejanas, y con esos dineros pueden invertir en hacer cosas de infraestructura para las Fuerzas Armadas. Señor Bruce, pero pregunta previa a sí. todo esto. ¿Quién define qué es una zona de riesgo y a dónde no se puede vivir? INDECI. ¿Cómo así INDECI? Está un poco fragilizada INDECI ahora último, ¿no? Sí. Fragmentada. Pero el estudio de suelos es serio. INDECI hizo un mapeo de zona de riesgo en casi todo el país, y están establecidos claramente cuáles son esas zonas de riesgo. Adicionalmente, los municipios están en obligación también de hacer ese trabajo porque el país es muy grande. Y sí ocurrió que al final del gobierno del presidente Humala se fragmentó un poco todo este tema de quién se encarga de la defensa civil. O sea, quién se encarga de administrar una emergencia en el caso de un desastre. Con el presidente Kuczynski se tomó una muy buena decisión desde el punto de vista de pasarle toda esta responsabilidad al Ministerio de Defensa, porque las Fuerzas Armadas son las primeras que salen en ayuda cuando ocurren estas emergencias. Y hemos visto ahora que hay que felicitar a los miembros de las Fuerzas Armadas, todos, Marina, Ejército, Aviación, que vemos que cuando hay una persona que está aislada, llama a RPP y a las minutos, a la media hora, a la hora, hay ahí alguien de las Fuerzas Armadas para recogerlo. Están trabajando muy bien y creo que fue una muy buena decisión. Y ahora que está bajo el mando del Ministerio de Defensa, sí se ve una mayor unidad de comando en esto. El COEN ha tomado un liderazgo en todo lo que es la emergencia, y creo que de las cosas malas que nos han pasado en los últimos tiempos, una de las cosas buenas es que por primera vez vemos que la administración de una emergencia está haciendo eficientemente, ¿no? Pero sin ánimo de restar ningún mérito, lo que vemos es autoridades muy capaces y cantidad de dinero dispuesto para poder movilizar la ayuda. No vemos un sistema, sí, porque las autoridades locales están desarticuladas, desconcertadas. La respuesta es buena en medio del drama, pero no vemos un Estado capacitado, ¿no? El llegar efectivamente al centro poblado, la administración de la emergencia en el centro poblado, en el distrito, es una complicación porque tenemos alcaldes y alcaldes. Hay muy buenos alcaldes que han manejado muy bien la emergencia, y hay otros que no tanto. Hay gente honesta, hay gente que no lo es. Entonces, esa es una complicación. Pero al final vemos que hay ayuda que está llegando, que fluye, hay infraestructura funcionando, y eso es bueno. Y también la gente tiene que colaborar, porque creen que la ayuda se la lleven a su casa. Eso también es imposible. Sí, o sea, no quieren evacuar y no hay un delivery, ¿no? Para emergencias. No funciona así. Ahora viene la siguiente etapa, que es la rehabilitación y reconstrucción, que es un gran reto, donde lo que hay que hacer es no reconstruir lo que había, sino hacerlo mucho mejor. Una pregunta un poco apartándonos de esto. Usted dice que este proyecto que ha presentado el Fujimorismo para los medios le parece muy burdo. ¿Qué lectura tiene? Mira, no lo sé, fíjate. Es muy torpe, ¿no? Cuando yo estoy seguro que Montesino en su celda está diciendo, pucha, ¿por qué no se me ocurrió esta, no? Yo creo, al final, que no puede ser tan tonto el fujimorismo. Yo creo que está mandando un mensaje de lo malo que pueden ser si cierto sector de la prensa lo sigue atacando. O sea, es una pechada. Yo pienso que sí, porque de otra forma no le encuentro sentido a que hayan presentado una cosa tan mal hecha, ¿no? Bueno, veremos eso y veremos cómo marcha el proyecto que usted ha presentado también, repito, sobre personas que viven en zonas en riesgo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Carlos Bruce. Son las 8:57. Hacemos una pausa, escuchamos los titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias. Son las 8:57. Hacemos una pausa, escuchamos los titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.